Amigos, vamos a explicarle el tema de funciones por medio de PCI. La función es vital entenderlo en programación porque es la manera como un gran proceso lo vamos a dividir en otros subprocesos o en funciones. Aquí tenemos la gráfica donde un proceso grande con entradas y salidas lo vamos a dividir en subprocesos, cada uno con sus entradas o salidas. En términos generales, cada uno de estos subprocesos o funciones va a contribuir a la solución del programa principal. Entonces, el programa es, al ingresar dos números, estos deben ser sumados, restados, multiplicados. Sumar el valor del resultado de la suma, la resta y la multiplicación. Entonces, mire que este es un gran problema, pero lo podemos dividir en varias partes. Cuando se suman, cuando se restan y se multiplican. Y luego, cuando los números, los resultados de esas tres operaciones son sumados. Entonces mire que si lo queremos hacer todo de una sería muy difícil, se puede hacer pero sería más complicado. Es por eso que se crean las funciones. Mire que la entrada es AB, se va a crear una función para sumar los números, otra para restarlo, otra para multiplicarlo. Y al final el gran resultado sería la suma de las tres operaciones. El programa del PCI es el siguiente. Miren que en PCI para decir función se dice función R1 y se le asigna a la suma. En otros lenguajes no hay necesidad de hacer esta asignación, sino que simplemente se hace la operación y se hace return. Y estos son los parámetros de entrada. Otro tema sensible en el aprendizaje de la programación es entender la parametrización, los parámetros de entrada. Entonces mire que aquí le está entrando dos números AB y esos números AB son sumados y retornados. Estos son variables que reciben valores del exterior e ingresan al sistema. ¿Sí? Estas son como las dos puertas que tiene para ingresar valores la función. Por aquí entran las dos variables, los valores, y aquí se suman. Lo mismo la función resta, R2, se devuelve un valor de R2 y mire, resta, le entran los dos valores o los dos variables y se restan. Luego la multiplicación AB va a devolver en R3 el valor, entonces R3 es igual a A por B. Aquí hay que entender solamente el concepto de función porque ya la sintaxis propia es de cada lenguaje. Pero miren, hay que entender bien lo de parámetros en las funciones. Obviamente hay funciones sin parámetros y con parámetros. Son mucho más comunes las funciones pues que tienen parámetros. Los parámetros son variables que permiten la entrada de valores a la función. Con esa entrada de valores se hacen operaciones. Entonces miren acá cuando yo digo digite el valor de A, digite el valor de B, escriba suma, mire que aquí los valores que ingresaron A y B acá se copian aquí. Ahora voy a demostrar que esos valores no necesariamente se tienen que llamar igual. La multiplicación y la suma. Entonces mire que aquí los valores que entran se llaman acá y la suma total. Vamos a este programa corriendo en PCI. Aquí lo tenemos. Ingresamos un dato 5, el otro dato 3. Entonces la suma es 8, la resta es 2, la multiplicación es 15 y la suma total de 8 más 2 más 15 es 25. Vamos a cambiar este nombre de aquí para que sepan. Yo puedo decir aquí entre valor A y aquí entre valor 1 y aquí entre valor 2. Cuando yo le paso aquí valor 1 y valor 2, inmediatamente esos valores se copian, valor 2, valor 1 y valor 2, valor 1, se copian a los parámetros pues, y con esto hay que tener mucho cuidado porque se necesita que se pasen en el orden adecuado. No quedaría en el programa, no quedaría bien el programa si yo los paso en el orden que no es, sobre todo en el caso de la resta. Entonces mire que las variables no tienen necesariamente que llamarse igual, sino que aquí le llamamos valor 1 y valor 2 y aquí pasamos valor 1 y valor 2. Ese valor 1 y valor 2 entra aquí como A y como B y se hace la operación. Muy importante entender esto en el concepto de funciones. Estos de aquí son parámetros de entrada y el valor que viene en esta variable se va a copiar en esta A, lo recibe A y hace la operación con A.
Muy importante tener este concepto. Corrámoslo nuevamente con los mismos valores, 3 y 5, pero en ocasión lo llamamos 5 y 3, en esta ocasión 5 y 3, miren, da el mismo resultado porque hemos tenido en cuenta esto del paso de parámetros. Como le dije anteriormente, el paso de parámetros es la entrada de datos, la puerta que tiene la función para la llegada de datos. Es muy importante entender este tema porque a través de la experiencia he visto que mucha gente se confunde con esto de los parámetros. Veamos el diagrama de flujo aquí. Entonces mire, a B le entra la suma, devuelve el resultado aquí, aquí se ve bien, retorna en R2 la resta, la multiplicación en R3, y el programa principal lo que hace simplemente es ya calcular el valor. Otra vez acá, y otra vez la suma, no tiene chiste aquí, ahí está, la resta sería lo mismo, la multiplicación, y el gran proceso que el principal, ahí está. Se entran los dos valores, valor 1, valor 2, y se pasan los valores a las funciones. Entonces es muy importante este tema de las funciones porque de aquí en adelante se utiliza mucho, en todos los lenguajes se utilizan el concepto de función. Anteriormente también existía el concepto de procedimiento y ahora se utiliza el de función. A la programación orientada a objetos, estos cambian un poquito por el nombre de métodos, pero cumplen en términos de funcionamiento es lo mismo. Entonces espero que este programa, esta explicación les haya servido a ustedes en el aprendizaje de lo que son las funciones. Recuerden, muy importante estos parámetros, inclusive yo los nombres aquí los puedo cambiar, voy a ponerle aquí C y D, pero acá tendría que poner C y D. Pues probémoslo. Entonces mire que el nombre de los parámetros no importa en un momento dado, sino que tengamos claramente qué es lo que vamos a hacer con ellos y cuál se copia. No, por ejemplo, valor 1 aquí se pasaría en C y valor 2 se pasaría en D. Llevo aquí con el mismo. Ahí está. Entonces, muchas gracias. Espero que este pequeño video les haya servido a ustedes para el aprendizaje de la programación. Funciones con PCIN. Recuerden que estamos utilizando el PCIN. Lo pueden bajar. Un buen programa para aprender a programar. No tenemos que aprendernos todavía todas las arandelas que tienen los lenguajes de programación normales. Cuando cojamos la lógica, ahora sí podemos pasar al lenguaje. Muchas gracias.